Muerte, destrucción, hectáreas arrasadas, animales calcinados. Esto es lo primero que viene a la cabeza de muchas personas cuando piensan en los incendios forestales. En realidad, los incendios son mucho más que eso. Pero para poder entender qué son, debemos emprender un viaje. Un viaje en el tiempo. Un viaje que empieza hace 420 millones de años, en un planeta donde la vida todavía se estaba formando. Las plantas, que hasta hacía poco antes solo habían habitado en medios acuáticos, empezaron a conquistar también el medio terrestre. Y fue tras esa conquista cuando llegaron los primeros incendios. La atmósfera de aquellos tiempos ya albergaba suficiente oxígeno como para asegurar la combustión. Los rayos y las erupciones volcánicas garantizaban la chispa que se necesitaba para prender. Solo faltaban las plantas terrestres, que fueron las últimas en aparecer. Esto es lo que hemos aprendido de la geología y de la aparición de los primeros fósiles con carbón. Por ejemplo, la razón por la que las concentraciones de oxígeno atmosférico se han mantenido en el 21% es, en parte, gracias a los incendios forestales. Voy a describir el proceso de una manera muy simple, simplista. En realidad es más compleja, pero básicamente cuando empezaron a haber más plantas aumentó la concentración de oxígeno. Al aumentar la concentración de oxígeno aumentó la actividad de los incendios, con lo cual eso hizo que disminuyera la proporción de vegetación, con lo cual disminuyeron las concentraciones de oxígeno y entonces hubo menos incendios. Al haber menos incendios creció la vegetación, hubo más oxígeno y hubo más incendios, y así entramos pues, en este ciclo donde a escala planetaria los incendios han mantenido el oxígeno en niveles del 21%. Esto, como digo, es una versión muy simple del ciclo del oxígeno y para explicarlo bien tendríamos que incorporar al ciclo del fósforo y otros nutrientes, pero sirve para indicar la importancia de los incendios al mantener estas concentraciones de oxígeno en el 21%. Nuestra especie evolucionó en la sabana. Y la sabana es un tipo de ecosistema, es un tipo de bioma que nace hace unos cuantos millones de años, hace 5 o 8 millones de años, y nace a raíz de un aumento en la superficie quemada, a un aumento en la actividad de los incendios. Por tanto, cuando hablamos de incendios, no estamos hablando de un fenómeno nuevo. Los incendios llevan más de 400 millones de años en la Tierra, mientras que los primeros humanos aparecieron hace tan solo 2,5. Y nuestra especie, Homo sapiens, tiene apenas 200.000 años. No todo el mundo está de acuerdo sobre quién fue el primero de nuestro género que empezó a utilizar, a controlar el fuego, a cocinar. Hay algunos que sostienen que esto empezó hace 40.000 años, prácticamente con la llegada del Homo sapiens a Europa. Hay otros que lo ponen un poquito más atrás en el tiempo, hace aproximadamente 200.000 años, 400.000 años aproximadamente. Otros incluso que van más lejos, pero lo que sí es cierto, y la biología lo explica, es que los grandes cambios sucedieron hace mucho tiempo. Es decir, que el control del fuego viene de tiempo muy atrás. Seguramente que se puede hablar de hace más de 1 millón de años. Pensemos que el Erectus hace su aparición aproximadamente hace 2 millones de años. Quizás el paso del Erectus al Homo heidelbergensis tiene que ver con una mejora en las técnicas del uso del fuego, con una mejora en las técnicas de la cocina. España tiene la suerte de tener el yacimiento con la presencia del fuego más antiguo de toda Europa, que es en Ambrona, en la provincia de Soria, que fue excavada por el marqués de Cerralbo a finales del siglo XIX, y entonces ahí se encontró que era una zona que estaba totalmente formada por praderas de origen antrópico, porque el clima propio era de un bosque tropical lluvioso, y entonces se vio que esas praderas al final acababan en una laguna y se observó, pues con los restos que había, que concentraban a los elefantes y luego los dirigían a las lagunas y allí los mataban con lanzas que estaban hechas con madera de pino. Y hay un famoso ecólogo, Stephen Pine, ¿no?, que dice que cuando el hombre empezó a controlar el fuego, ¿no?, pues empezó a cocinar el planeta. Entonces podemos decir que son las cuestiones más antiguas y el uso del fuego verdaderamente se destinaba para la generación de pastos, no fundamentalmente. El papel del fuego
también fue un catalizador del aspecto más social del ser humano. Por ejemplo, hay estudios que en poblaciones bosquimanas han investigado las conversaciones que se producen por el día son muy diferentes a las conversaciones que se pueden producir por la noche en torno al fuego, en torno a una hoguera. Por el día, sobre todo, hablan de economía, de provisionamiento, de conflictos, y por la noche, con la comida, en torno al fuego, las conversaciones son al menos en un 80 o un 90% de materia narrativa. Entonces, lo que hacen por la noche es narrar. Con la narración, pues activan todo el sistema endorfínico del ser humano, en el que uno pues está comiendo, está relajado, está hablando, está narrando, y a la vez pues se favorece la sociabilización y se favorece también la transmisión del conocimiento intergeneracional. Algunos investigadores, como Faustino Cordón o Richard Wrangham, han propuesto que el control del fuego, y en particular cocinar, fue lo que nos hizo humanos. Si nos fijamos, por ejemplo, en los chimpancés, parece que tengan tripa. En realidad, lo que tienen es un intestino muy largo, mucho más largo que nosotros. Gracias al uso del fuego, por lo menos en parte, pudimos invertir menos recursos en el intestino, liberando de esta forma recursos para el desarrollo de nuestro cerebro. Esto es, el fuego resultó clave para la evolución cognitiva de nuestra especie. El control del fuego conllevó también que el ser humano se volviera más terrestre, es decir, que durmiera en torno al fuego. Entonces, digamos que la sociabilización apareció en la adversidad, es decir, dormir rodeados de predadores implicaba que nos uniéramos para protegernos de la adversidad, de los predadores. Entonces, fue fundamental desarrollar habilidades lingüísticas, sociales, y en el fondo todo ello nos llevó a una paulatina autodomesticación. También se suele señalar el hecho de que como somos una especie eusocial, es decir, una especie que se desarrolla en torno a la construcción del hogar, fíjese o nótese que la palabra hogar etimológicamente viene de fuego, viene de hoguera, y a la vez también significa casa y a la vez significa también familia. Una de las características de las especies eusociales es la construcción del hogar, el cuidado de las crías por la comunidad y también la división del trabajo. El hecho de que nuestros antepasados se volvieran cocineros, comieran lo que cocinaban, posibilitó que se dispusiera de un tiempo extra. Solo pasamos el 5% de nuestro tiempo diario en un día de 12 horas masticando. Los chimpancés, por ejemplo, pasan en torno al 40-50% de su día, un día de 12 horas masticando. Entonces, ese tiempo extra posibilitó que tuviéramos tiempo para hacer otras actividades, sobre todo, por ejemplo, para la caza. Entonces, hay algunos autores que sostienen que a partir de ahí se hizo una división del trabajo. Las mujeres se tornaron recolectoras y los hombres aprovechaban ese tiempo para la caza. Se necesita mucho tiempo para cazar. De hecho, hay algunos estudios que señalan que más o menos al día se necesita entre 2 horas y 5 horas para cazar, y todo ese tiempo extra viene de la reducción del tiempo de la masticación, de la digestión. Pero no todo el mundo está de acuerdo con este aspecto, por ejemplo, que las mujeres se volvieron solo recolectoras, también había cazadoras, y que fueron los hombres los únicos que se iban a cazar. No todo el mundo está de acuerdo en ese aspecto. El fuego ha sido fundamental en la historia de la evolución humana. Cambió nuestra alimentación, cambió nuestra forma de comportarnos, hizo crecer de una forma alocéntrica
nuestras capacidades cerebrales, supuso una auténtica revolución que muchos autores sostienen que esa revolución tecnológica viene de la mano del Homo erectus. Los humanos y muchos homininos anteriores se originaron y evolucionaron en la sabana, entre otras razones porque ahí había más oportunidades para cazar y para comer carne. Salvando las distancias, a día de hoy también observamos este proceso. Es decir, también vemos cómo las poblaciones de los grandes carnívoros, lejos de verse perjudicadas por los incendios forestales, amenazan sus poblaciones. El incendio, por tanto, no equivale a catástrofe ecológica. Dicho esto, sí que hemos visto, y ahora cada vez estamos estudiando más, qué pasa sobre todo con los herbívoros y detrás los carnívoros después de un gran incendio. El ejemplo del incendio de la Sierra de la Culebra. Al año después, como la vegetación que sale tiene mayor contenido en nitrógeno, es decir, es una vegetación con tejidos mucho más ricos, las hembras están con mayor capacidad de producir descendientes, de producir cervatillos. Y lo que hemos visto es un aumento increíble de las poblaciones de ciervos. Ciervos, de pequeños rebecos, corzos, la fauna que principalmente son estos herbívoros silvestres. Luego, los incendios favorecen que muchas de estas especies aumente su densidad. Desde luego no desaparecen. Hombre, inmediatamente después del incendio, lo normal es que no estén, pero cuando ya hay alimento, vuelven. ¿Qué hacen los carnívoros que van detrás de ellas? Véase el lobo, que es uno de los problemas que se decía. Bueno, pues el lobo lo que está viendo o lo que hemos visto en la Sierra de la Culebra es que está aumentando su área de campeo. ¿Por qué? Porque tiene mucho más alimento. Entonces, además de esto, estamos viendo que en el caso de los ciervos están empezando a tener unos comportamientos un poco diferentes. Es decir, ahora se ve que cuando hay hembras con muchas crías, sobre todo en las primeras horas de la mañana y por las tardes, se acercan a los pueblos. ¿Para qué? Para protegerse, es decir, buscan este balanceo entre me defiendo de mi depredador o me defiendo de los humanos que pueden actuar molestándome. Pues os puedo asegurar que lo que se está viendo es un cambio de comportamiento, cosa que antes no veíamos. Entonces, ha aumentado la población, cada vez tienen más. Entonces, en zonas como toda la Sierra de la Culebra, esto se está viendo. El lobo ha aumentado su área de campeo y en el caso de los ciervos ha aumentado sus tamaños poblacionales. En otras zonas que estamos viendo en el norte, sí que se está viendo, en el caso de los osos, por ejemplo, que, por supuesto, parte de su hábitat donde se alimentaban se ha quemado. Entonces, han tenido que moverse un poquito y se están moviendo y estamos intentando ver si el que se acerquen a los pueblos puede estar relacionado con que parte de su hábitat se había quemado o puede estar relacionado con que encuentran la comida fácilmente. Entonces, en eso se está trabajando. Posiblemente sean las dos cosas. Es decir, si tú parte de su área de movimiento se quema, ellos se tienen que desplazar y de paso, si se acercan a los pueblos y encuentran huertas y huertos con comida que les viene estupendamente, pues lo que hacen es cada vez van a ir acercándose más a los pueblos. Esta es una de las cosas que estamos viendo. Luego, desde el punto de vista de la fauna, no hay un efecto negativo. La águila, paradójicamente, es una especie muy, muy protegida y es una especie que necesita de espacios abiertos. ¿Y quién genera estos espacios abiertos? Pues el incendio. Un paisaje continuo, muy denso, el águila sobrevolándolo no va a ver su presa, por tanto se va a desplazar a otro espacio más abierto, más agrícola quizá, o un espacio donde ha habido más incendios recurrentemente, ¿no? A nivel de la fauna, es verdad que puedes decir, pues muchas de las aves rapaces que tenían los árboles percha donde tenían los nidos, lo único que hacen es trasvases, es decir, se mueven a áreas próximas a la zona quemada temporalmente y en cuanto a la zona quemada empieza a recuperar, vuelven. Sí que se ha demostrado, fíjate, hace ya muchos años que compañeros de la Universidad de Santiago de Compostela, José Guitián, demostró que durante los primeros años es verdad que aparecía un número alto de aves,
porque en sistemas forestales muy cerrados aparecen aves exclusivamente del sistema forestal. Todas aquellas que están asociadas a zona de pasto o zona de matorral desaparecen. En el momento que hay un incendio y empieza a recuperarse estos otros estratos del propio sistema forestal, vuelven estas aves con estos otros requerimientos, incluso mayor proporción de las que son frugívoras. Luego, desde el punto de vista de la fauna, lo único que vamos a encontrar es, sobre todo a corto plazo, son movimientos, migraciones de unas zonas a otras zonas. Pero los herbívoros, en principio, sobre todo los grandes herbívoros, nosotros estamos viendo que están aumentando. Y detrás, el que va por encima en la cadena trófica. Y no solo en los animales, ya que también vemos cómo los incendios son motores de biodiversidad vegetal. Es decir, el fuego es una presión ambiental que favorece la aparición de nuevas adaptaciones y de nuevas especies para sobrevivir en este mundo empírico. Desde mi punto de vista, sí que han sido generadores de biodiversidad, en el sentido de que lo que hacen es van cambiando sistemas que pueden ser homogéneos, los van heterogeneizando, porque un incendio como tal no es algo continuo, sino que es algo bastante discontinuo. Habrá áreas que están mucho más quemadas, otras que están menos quemadas, otras de forma intermedia, y en esas es muy probable que hayan permitido la entrada de especies que de forma natural, por los procesos naturales de sucesión ecológica, hayan desaparecido por competencia. Luego, en principio y de forma general, sí que han favorecido el aumento de la diversidad. Si nosotros bajamos a una escala más actual y a una escala espacial más concreta, tenemos que, vamos a decir, puntualizar esta pregunta, porque depende de la recurrencia que tengan, depende de la intensidad, severidad, efectos en el ecosistema y dependen de bajo qué condiciones ambientales estamos trabajando. Si yo tengo un sistema que se quema de forma muy recurrente, pues cada vez habrá menos especies que tengan capacidad de recuperarse. Si tengo un sistema donde la severidad es muy, muy alta, es verdad que las especies se van a ir recuperando, pero les va a costar más. Y esto puede afectar a que en las primeras etapas la diversidad no sea muy elevada. El fuego es un proceso a escala paisaje. Con los nuevos regímenes de incendios, estos grandes incendios muy intensos, por lo tanto muy severos, que tienden a homogeneizar el paisaje, perdemos el famoso mosaico, el mosaico agroforestal, que era típico en el pasado de los territorios mediterráneos. Entonces ahí perdemos efectivamente niveles de diversidad a diferentes escalas. Y en cambio, con un paisaje mosaico, mantenemos incendios más pequeños que permiten, que dan oportunidades a ciertas especies a seguir presentes en el territorio. El fuego es un factor evolutivo clarísimo en la vegetación y en particular en el ámbito mediterráneo y en otros biomas también. Y las adaptaciones al proceso fuego son múltiples. Yo incidiría sobre todo en las relacionadas con el tipo de respuesta después del fuego. Con ciertas especies encontramos una adaptación vía un rebrote, una capacidad de rebrotar después del fuego. Es más, algunas formaciones de la alta montaña cantábrica, formaciones de berzales secos, que contienen, por ejemplo, especies como cayuna o algunas ericas, algunos brecios, necesitan necesariamente de fuego para regenerarse. Sin presencia del fuego, esas formaciones que además son hábitats de interés comunitario, desaparecerán a largo plazo, se envejecerán y desaparecerán. Por lo tanto, los fuegos son necesarios en muchos de estos espacios protegidos y algunos casos son imprescindibles para rejuvenecer los ecosistemas. Tenemos plantas que presentan adaptaciones al fuego. La mayor parte de ellas son de las familias de las ciestáceas y de las leguminosas. Entre la más abundante probablemente sea Ulles europaeus, el tojo, que es de la familia de las leguminosas, y que tiene la adaptación de poder rebrotar tras el incendio y además produce semillas que forman un banco de semillas persistentes en el suelo, pueden vivir bastantes años en estado dormante y luego el incendio estimula su germinación. Otras especies se han especializado o se han adaptado vía bancos de semillas que pueden ser de copa o de suelo y que con el paso del calor van a ser activadas y si llueve entrarían en fase de germinación y después respuesta.
Por ejemplo, el pino negral que tenemos aquí mismo es una especie muy adaptada al fuego de baja intensidad, y encontramos rodales con el 99% de los pies con herida de fuego. Eso quiere decir que el fuego es un elemento muy recurrente allí, ¿no? El incendio es como si fuera una especie más de nuestros ecosistemas, una especie nativa más. Para la naturaleza, el incendio es cambio, renovación y adaptación. Y los incendios actuales no son más que la respuesta a un cambio climático cada vez más agresivo y a unas acumulaciones de vegetación, de combustible, cada vez mayores. El incendio es la vida misma o una parte importante de ella. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, parece que los incendios se han vuelto en un grave problema. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso lo revelaremos en el siguiente vídeo.